compartimos con Mercedes Malavé, ella es directora de formación del IFEDEC, un organismo, una institución de inspiración social cristiana. Ella fue presidente, pues hay que recordarlo, Mercedes, del partido, de lo que queda del Partido Social Cristiano Copey. Yo no sé qué hay allí hoy día, ¿no? Con tantas fracturas y tantas disidencias y puntos de vista y confrontación. En todo caso, también vamos a pasearnos por la política, ¿no? Porque Copey no es el objetivo, sino pasearnos por la política nacional. ¿Cómo estás viendo tú el panorama? Y bienvenida. Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad de compartir en tu programa. La situación política, como venimos conversando, es muy compleja. Lucen los escenarios prácticamente indescifrables. Sí. La situación social se agrava y con la crisis política yo creo que entramos en una situación de drama que me gusta llamar psicosocial. Porque es la población la que está sometida a una presión, a una incertidumbre, a un grado de confrontación. Vimos hechos violentos la semana pasada muy lamentables. Por manifestar políticamente las ideas y la búsqueda de una solución política al problema de la democracia en Venezuela, que es el gran drama que estamos viviendo. Por lo tanto, estamos viviendo un momento de oscuridad, donde es muy difícil predecir las situaciones porque las cosas no se conducen con racionalidad, se conducen con mucha arbitrariedad. Sí. Por un lado, vemos un comité de postulaciones haciendo un esfuerzo de conciliación entre las diferencias políticas para elegir un CNE, pero por otro lado vemos otra vez hechos de violencia, de represión, de heridos, y todo eso retrasa y contradice una estrategia política que les sirva a todos los venezolanos para ir resolviendo esa gravísima crisis psicosocial que estamos viviendo y que nos está destruyendo anímicamente. Claro. Ahora, tú mencionabas comité de postulaciones, pero todo es tan confuso porque de repente aparece la reunión del sector mayoritario de la oposición reunido con el sector minoritario del gobierno y un sector disidente, pues que decidió marcharse y montar tienda aparte. Pero a la par de todo ello, ese grupo, además al que se le suma lo que son los partidos minoritarios, también nombra su comité de postulación. Entonces, ¿cuál es? ¿El de la Asamblea Nacional, que legítima y constitucionalmente es el que debe ser, o el otro de la rama disidente y que tiene, bueno, y que fracturó la estructura institucional? Sí, yo creo que es importante, más allá de las valoraciones, entender que así como tenemos un solo país, tenemos una sola nación, existe una sola Asamblea Nacional, legítima, que gozó de una votación altísima en el 2015 y que tiene 167 diputados electos por el pueblo de Venezuela. Es una sola Asamblea Nacional que tiene que ponerse de acuerdo para elegir un nuevo CNE que le da a los venezolanos la confianza necesaria o suficiente, al menos mínima, para poder expresarse otra vez libremente, como lo hizo en el 2015, mediante unas elecciones parlamentarias. Yo pienso que ese argumento es fundamental, hay que repetirlo muchas veces, hay que hacer todo el esfuerzo para que la dirigencia política, en este caso los diputados de la Asamblea Nacional, todos los 167, mantengan el cuerpo que fue electo por el pueblo de Venezuela y que es el único órgano del poder público legítimo que nos queda en este momento y que debemos preservar sin que se siga prestando a más divisiones. Ahora, si se mantiene la fractura y al final de cuentas no se llega a un consenso, a un acuerdo, ¿qué puede ocurrir? Bueno, una Asamblea Nacional que nombrará no solo el comité de postulaciones, sino a posteriori, no sé de qué forma porque no hay el número, digamos, de diputados suficientes, pero vamos a suponer que nombre un Consejo Nacional Electoral. Y paralelamente otro comité de postulaciones nombrado por gobierno, partidos disidentes y grupos disidentes de lo que fue la oposición, de este grupo minoritario, nombrando también el suyo. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, voy al TSJ por vía, como ya lo han anunciado, de omisión legislativa y entonces esos son los nuevos miembros del CNE, son estos. Y el tema... ¿Y la oposición mayoritaria qué va a hacer? Mírate el dilema y la encrucijada en que se encuentra, ¿no? Participa en una elección donde hay la sospecha de que el CNE va a estar simplemente proactivo a favor del gobierno. Bueno, ahí pasamos a lo que podríamos llamar un plan B, aunque te digo, en medio de esta incertidumbre nunca se sabe. Qué confusión. Ahora, el Tribunal Supremo de Justicia ha venido nombrando a los miembros del CNE desde hace muchos años, desde el año 2003-2004, venimos viendo ese mal uso del poder público, pero es una realidad. Aunque el CNE lo ha nombrado el TSJ en varias ocasiones, la oposición venezolana, las fuerzas democráticas, los partidos más votados de la oposición han obtenido triunfos electorales. A pesar de ese escollo
que solamente yo pienso, a veces me da la impresión de que solo recuperaremos cuando logremos la reinstitucionalización del país mediante un cambio en el poder ejecutivo, que yo creo que es lo más importante que tiene que ocurrir en Venezuela. Sin embargo, pienso que la vía electoral es una vía muy buena para las fuerzas democráticas porque somos una grandísima mayoría Pero fíjate lo que del año ocurrió a 2015. Mercedes en el 2015, que vino aquella avalancha de votos que le dio un triunfo contundente. Bueno, y casi que de inmediato en forma paralela al gobierno cambió reglas del juego, incluyendo a los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, y comenzó a cambiar las cosas. Vino el episodio de los diputados del Amazonas, declaren desacato a la Asamblea y comienzan a crearse también organizaciones paralelas, como Claro. esta repentina Asamblea Constituyente. De acuerdo, en fin. la lucha O sea, democrática, tú puedes tener una mayoría en una próxima elección, pero ¿y qué haces con esa mayoría? continuar la lucha democrática. Fíjate, nadie ha dicho que ganando unas elecciones se van a resolver todos los problemas de No, democracia. y menos una legislativa, ¿no? Y menos una legislativa. Ahora, gracias a la participación en elecciones y gracias a que la Asamblea Nacional ganó las 2/3 partes, la lucha de los demócratas en Venezuela ha podido perdurar todos estos años y ahí tenemos una Asamblea Nacional con un liderazgo claro que atrae no solamente al pueblo de Venezuela, sino también atrae el reconocimiento internacional de un montón de países. Sí. Gracias a esos diputados que fueron electos por el pueblo de Venezuela, la oposición venezolana, las fuerzas democráticas, hoy en día gozan de un piso político importantísimo. Por eso a mí me parece que no se puede desestimar la vía electoral porque es la única vía que le da a las fuerzas democráticas impulso, sintonía con la gente, reconocimiento y aceptación. Por eso digo que aunque lo ideal es que el CNE lo elija la Asamblea Nacional, las fuerzas democráticas tenemos que saber que nuestra fortaleza y una gran oportunidad que se presenta este año, que es la elección parlamentaria, es el pueblo de Venezuela que se expresa de muchas maneras, pero sobre todo se expresa votando. Al retorno hablamos de la motivación, porque ese es otro tema, ¿no? Lo que apenas tiene uno, digamos, en la mesa de trabajo es que encuestas, investigaciones de opinión pública apuntan que si no hay un CNE que dé la impresión de ser equilibrado, la gente no se incorporaría a un proceso electoral. Bueno, eso se puede cambiar. De todas maneras, de eso conversamos al retorno. Estamos con Mercedes Malavé, directora de formación del IFEDEC. Seguimos con Mercedes Malavé, director de formación del IFEDEC. Hablábamos de la motivación, Mercedes, si de verdad la gente, al margen de lo que vaya a ser la escogencia final de ese Consejo Nacional Electoral, si la gente se va a involucrar en este proceso para elegir una nueva Asamblea Nacional. Te lo digo por el desencanto, la frustración, la debilidad o fragilidad que tiene la sociedad venezolana. Mira, La Carlos, desesperanza también. la motivación pienso que viene de dos ámbitos, uno interno y uno externo. La primera motivación que tienen los venezolanos en este momento es saber que el mundo entero tiene sus ojos puestos en la solución a la crisis política venezolana. Internacionalmente se puede llamar al pueblo de Venezuela a que se exprese mediante el voto. Una elección con observación internacional y con los ojos del mundo puestos en Venezuela puede garantizarle a los venezolanos que su voto va a ser respetado y eso inmediatamente motiva la participación. En segundo lugar, el gran responsable de la motivación es el liderazgo político. En Venezuela hay un liderazgo político claro, hay un liderazgo político de partidos que han venido ganando elecciones, que saben hacer campaña, que saben hacer giras por el país, que saben organizar una elección, porque ya llevamos 20 años luchando. Sí. Por lo tanto, sabemos, el liderazgo político sabe cómo motivar al pueblo de Venezuela con credibilidad, tratando de moderar las expectativas. Eso es muy importante porque estamos enfrentándonos a una situación tremendamente difícil, una situación de amalgamiento de la fuerza o de la coalición dominante, con importante participación del sector militar y de otros países del mundo. Por lo tanto, hay que moderar las expectativas, pero generar credibilidad en el pueblo de Venezuela, que ha sido muy leal en la lucha democrática, debo decir, porque cuando se le llama a protestar, protesta, y cuando se le llama a votar, vota. Ahora, cuando un sector de la oposición, que es bien importante, dice, bueno, que ganamos con participar en unas elecciones parlamentarias si no tenemos elecciones presidenciales, ¿qué hacer frente a esa disyuntiva? Bueno, hay que ir generando mucha gente dentro de la una sociedad estrategia. Va dentro de esa línea, ¿no? Como bien claro, lo debes conocer. Una estrategia que permita ir llegando a ese desenlace que es el único que le puede traer cierto proceso de estabilización al país. Una elección presidencial, en eso estamos claros. Ahora, la lucha para conseguir eso
Es la vía electoral, no es la fuerza, porque ya lo hemos vivido muchas veces. Los chilenos decían, hemos hecho todo, hemos hecho atentados, hemos hecho protestas, hemos hecho guarimba, hemos hecho todo, pues incluso ahí hubo un atentado a Pinochet muy evidente, y sin embargo se dieron cuenta que lo único que podían hacer era ganar una elección. Pues en Venezuela pasa exactamente lo mismo frente a las numerosas protestas y a las numerosísimas protestas por razones de la situación de los servicios básicos, etcétera, que esta semana comenzó con un deterioro tremendo otra vez. El agua otra vez, la luz El agua otra también. vez, la luz otra vez, bajones de electricidad que ponen a la gente el alma en vilo porque no saben si van a perder los electrodomésticos. Bueno, toda esa situación genera muchas protestas. Frente a todo eso, ¿qué nos queda? Nos queda la organización electoral, la participación política del ciudadano mediante las elecciones. Y me parece que el liderazgo político tiene que aprovechar todos los eventos y todas las oportunidades electorales que se presenten, porque esa es la manera de ir creciendo, de irse fortaleciendo para una eventual elección Ahora presidencial. se está creando ese consenso, Mercedes, porque no hablemos de los grupos radicales, de los grupos disidentes que no van a estar de acuerdo en una participación electoral si se convocan estas parlamentarias, pero a nivel de esa mayoría opositora se está creando el consenso para involucrarse en la dinámica de un nuevo proceso electoral parlamentario, que es lo único que parece ser que va a ocurrir. Mira, hay señales que parecieran indicar que sí, la reincorporación de los diputados al comité de postulaciones, que la Asamblea esté funcionando como un cuerpo, manifiesta que puede que haya cierto interés en retomar el tema electoral por la vía de exigir condiciones. Ahora, es un proceso delicado, es un proceso que Sí, lo puede abortar no es fácil, cualquier mariposa que pase. Es un proceso sumamente complejo porque es una negociación interna. Ese comité de postulaciones es eso. Yo creo que tenemos que analizar las cosas con un poquito de visión política, de transicional. Con lo cual, bueno, hay que hacer todo lo posible para que ese comité, para que ese esfuerzo de negociación interna, que es el comité de postulaciones, donde están representadas todas las tendencias políticas del país, llegue a buen puerto y se elija un CNE que merezca la confianza mínima de los venezolanos. Claro, eso es importantísimo lo que acabas de señalar, ¿no? Y lo subrayo, pero ahora, ¿hasta qué punto el gobierno está dispuesto a ceder espacios? Esa es otra pregunta interesante, ¿no? Uno dirá, bueno, habrá que preguntárselo a ellos. Uno se imagina más o menos la respuesta cuál es, pero ¿hasta dónde cede el gobierno? Mira, el gobierno está sometido a una presión internacional muy fuerte. Él sabe perfectamente que el tema de las sanciones le afectan y a través de que afectan al gobierno, pues terminan afectando a todo el pueblo de Venezuela. Hay una situación insostenible, como veníamos conversando en el tema de los servicios públicos. Hay innumerables problemas para gobernar al país que solamente se resuelven Sí, claro. mediante la apertura de Venezuela y el reconocimiento de los países, de nuestros países vecinos y de los países democráticos. No, y hay que tomar en cuenta también lo siguiente, se me ocurre planteártelo. Dentro de la propia estructura del poder hay contradicciones, hay grupos radicales que se evidenció el pasado fin de semana en la situación de Barquisimeto de Estado Lara. Se pueden llegar a locuras, se pueden llegar a extremos, ahí hay una muestra clara, ¿no? Ahora hay otros que quisieran negociar, porque se conoce que hay grupos que quisieran conciliar y evitar una confrontación mayor, en fin, todo es muy complejo, ¿eh? Eso es así. Y esas diferencias crecen en la medida en que el liderazgo político democrático se abre más a unas salidas que den garantías, que sean democráticas, que estén dentro del marco constitucional, que le den garantías a las Fuerzas Armadas. Eso es muy importante. Cuando la alternativa democrática, en cambio, se dedica a amenazar, a decir vas a ir preso, la justicia, etcétera, entonces esas diferencias que sabemos que hay, se disminuyen y se amalgama el grupo que Y está si en el eso poder. ocurre en verdad, imagínate, plantéatelo como hipótesis, pero que haya detenidos de gente y personas emblemáticas del liderazgo político opositor. Ya los hay, evidentemente detenidos, pero que vengan más. Meten preso a Guaidó, por ejemplo. Imagínate en medio de ese... Bueno, eso es... todos los escenarios de violencia y de persecución lo que hacen es agravar la crisis política y se produce una espiral. Una espiral porque aquí tenemos una dualidad de poder con apoyo internacional que hace que ninguno de los dos sectores se pueda destruir al otro. El gobierno puede usar todo su poder interno, pero internacionalmente está completamente censurado todo lo que hace, con lo cual no es tan fácil hoy en día para el gobierno porque las fuerzas democráticas han ganado en estos años muchísima aprobación y mucho respaldo. No, sin duda alguna. Bueno, vamos a ver qué pasa. Apenas estamos en
Muy el confuso abreboca. todo. Sí, sí, en el abrebocas. Mercedes, te agradezco muchísimo que hayas compartido tus inquietudes y tus Gracias reflexiones a ti, con Carlos. nuestros televidentes. Nos vamos a una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Guacta.